En julio de 2021, las calles de Guanajuato fueron testigos de dos crímenes en apariencia muy distintos, pero conectados de forma directa con el mundo del narcotráfico. Primero, una familia masacrada cuyos cuerpos yacían baleados a plena luz del día. 24 horas después, un sicario maniatado y fusilado dentro de una camioneta con un mensaje firmado por el M1, uno de los principales referentes del cártel Santa Rosa de Lima. En este nuevo video de Militarmente, queremos contarte la curiosa conexión entre ambos asesinatos, pero también la larga y brutal guerra que han llevado a cabo el CSRL y el infame cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Acompáñanos a descubrir los secretos de estas organizaciones y cómo los peores criminales de México pretenden postularse como guardianes de la justicia. El 27 de julio de 2021, alrededor de las 7:30 de la mañana, los vecinos de Guanajuato despertaron con una imagen horripilante, pero que día a día se hace más común en territorio mexicano. En la colonia Jardines apareció el cadáver de un hombre con las manos atadas y una bolsa en su cabeza, un procedimiento típicamente narco. De acuerdo con los reportes, al lado del cuerpo sin vida se encontraba una cartulina con un mensaje firmado por el M1, uno de los cabecillas del cártel Santa Rosa de Lima. El mensaje, escrito en letras negras sobre un papel naranja fosforescente, iba así: "Aquí les dejamos esta porquería que mató al niño. Nosotros no toleraremos más ese tipo de cobardías. Mátense con quien pueda, no con los que no puedan. Atentamente, M1". Esa enigmática misiva despertó varias dudas entre la población civil y los agentes de policía, quienes no tardaron en unir puntos hasta llegar a un crimen anterior que podría haber desatado esta morbosa ejecución. La víctima se encontraba en el interior de un vehículo que había sido abandonado sobre la calle Magnolia, a un costado de la Universidad Latina de México, una zona altamente transitada, por lo que el objetivo era que el souvenir fuese descubierto de inmediato. La camioneta modelo Dodge color café y sin placas de circulación contenía el cuerpo sin vida, repleto de impactos de bala y marcas de golpes. Ahora sí, retrocedemos 24 horas. El 26 de julio, en pleno centro del barrio San Miguel, en Celaya, una pareja y su hijo de 2 años fueron atacados cuando circulaban a bordo de una motocicleta. De repente, un automóvil color blanco se les emparejó y desde el interior del auto comenzó una balacera que los eliminó de inmediato. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto, en un charco de sangre y balas que horrorizó a toda la población. Por las fotografías filtradas en redes sociales se aprecia que el hombre quedó abrazando a su esposa, mientras que el menor cayó tendido a los pies de su madre, completando una imagen realmente trágica. Como es frecuente, este tipo de ataques está directamente relacionado con la violencia narco que se vive en México desde hace décadas. Las autoridades y el servicio de emergencia llegaron alrededor de las 13:20 y encontraron una bolsa de mandado y al menos 15 casquillos percutidos propios de un fusil tipo AR-15, el arma favorita de los sicarios de los principales cárteles narco. Luego de algunos minutos, llegaron también los agentes de Fiscalía de Guanajuato para el levantamiento de indicios, así como el manejo de los cuerpos de la familia fallecida. Lo que confirmó las sospechas de que se trató de un ajuste de cuentas criminal es que, de acuerdo con los testimonios de testigos, previo al ataque se escuchó que alguien le gritó al hombre: "Te estábamos buscando". Por ello se presume que el ataque iba dirigido a él y que su familia, incluyendo a su hijo de apenas 2 años, fueron tan solo víctimas colaterales en el golpe. Este tipo de ataques inescrupulosos a plena luz del día son producto de una escalada de violencia que desde hace más de una década ha puesto a los habitantes de México a merced de los sicarios más sanguinarios de la historia del país. Lo curioso es que el M1, un criminal extremadamente peligroso que ha llevado a cabo numerosos ataques y operaciones para el cártel de Santa Rosa de Lima, se vio en la posición de vengar la muerte de esa familia como si fuese un justiciero. El sicario que apareció muerto al día siguiente fue tanto un mensaje para sus rivales como para la sociedad. Los criminales suelen postularse a sí mismos como protectores de sus comunidades,
como meros empresarios que velan por la seguridad del hombre a pie, siempre y cuando puedan llevar a cabo sus negocios. Es por eso que se han visto imágenes de sicarios del CJNG repartiendo regalos de Navidad o de los principales líderes de los caballeros templarios hablando frente a cientos de vecinos, como si se tratara de políticos en plena campaña. Pero ahora que conocemos lo ocurrido en esos 2 días de julio, creemos necesario ahondar un poco más en la historia del cártel Santa Rosa de Lima y su rivalidad con los Hombres de Jalisco. El nombre del cártel Santa Rosa de Lima hace referencia a la localidad del municipio de Villagrán, desde la cual el grupo delincuencial extendió sus tentáculos criminales. En ese lugar, en el año 2014, nació el cártel, para luego también tener presencia en partes colindantes del estado, como Querétaro y Michoacán. Su repertorio de ilegalidad es variado y no solo incluye el narcotráfico, sino que también se desarrolla el robo de combustible, la extorsión a pequeños y medianos empresarios y el secuestro extorsivo. Al igual que muchos otros grupos criminales mexicanos, su principal enemigo en cuestiones territoriales es el cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual ha sostenido una sangrienta guerra cuyas principales víctimas han sido los habitantes de la región. Este es el punto de vista de un sicario del cártel Santa Rosa de Lima, que en 2018 participó de un ataque comando a una vulcanizadora que aparentemente colaboraba con el cártel de Jalisco. Los hombres limeños publicaron este material capturado por las cámaras en los cascos de los asesinos, demostrando la impunidad con la que logran operar. Para todos los de la nueva, así les vamos a dejar todas sus pensiones. Nosotros sí reventamos casas. Incluso emplean una camioneta para tirar abajo la puerta del establecimiento antes de ingresar a eliminar a sus habitantes. Ambos frentes delincuenciales se enfrentan no solo para extender su dominio territorial en Guanajuato, sino también para controlar la venta de cristal, lo que se volvió una atractiva fuente de ingresos que podría darles una ventaja crucial sobre sus adversarios. Este enfrentamiento pasó a conocerse como la Guerra del Jale Azul versus el Jale Blanco, ya que cada organización marcaba distancia pintando su producto con un color particular. En este caso, el CSRL vendía el narcótico color azul, mientras que los Hombres de Jalisco comerciaban el producto color blanco. Una de las razones principales del marcaje es asegurar que los narcomenudistas afiliados a sus organizaciones venden la droga distribuida por ellos en los poblados, colonias y ciudades que se encuentran bajo su respectivo control. ¿Qué pasa si no respetas el color que te corresponde comerciar? Esperamos que esta foto sea respuesta suficiente. Uno de los años de mayor violencia fue el 2017, cuando el cártel Santa Rosa de Lima publicó a través de redes sociales una serie de videos haciendo gala de armamento militar, incluyendo el mítico fusil de asalto FX-05, un arma diseñada especialmente por el ejército mexicano para sus soldados. En ese material, los sicarios de Lima amenazaban y retaban al CJNG y demás organizaciones criminales que operaban en Guanajuato, invitándolos a guerrear por el territorio. El siguiente comunicado es para informar la posición del cártel Santa Rosa de Lima ante lo acontecido en días pasados y ante el video difundido por el cártel Jalisco Nueva Generación, donde se pronuncian como victoriosos ante algo que no ha pasado y no pasará. Guanajuato sigue siendo cártel Santa Rosa de Lima. Todas nuestras células, como las que aquí ven, seguimos y seguiremos trabajando en todo el estado de Guanajuato. No permitiremos el asentamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en ningún municipio del estado. Y de todos los cárteles de México, ustedes son el peor. De todos los cárteles de México, ustedes son el peor, afirmaba el sicario. Ciertamente los resultados de este tipo de amenazas fueron inmediatos y brutales. Los reportes expusieron que en México se cometieron 28.816 homicidios durante 2018, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Los imperios narco estaban en guerra y uno de los principales combatientes era el cártel Santa Rosa de Lima.
La situación se agravó incluso más luego de un operativo realizado el 3 de marzo de 2019, cuando las autoridades de Guanajuato, apoyadas por fuerzas federales, llevaron a cabo el operativo Golpe de Timón, en el cual se detuvieron a 42 integrantes del cártel, además de recuperar 100 vehículos y algunos inmuebles. Fue un impacto letal que debilitó muchísimo a la organización, pero lo que siguió fue una escalada de tiroteos en búsqueda de recuperar las plazas perdidas ante rivales. Lo que estás viendo son imágenes tomadas la noche en que se capturó a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, uno de los líderes históricos del Frente Criminal. Las autoridades estimaron que este golpe, así como la detención de sus subalternos, debilitaron al cártel Santa Rosa de Lima, por lo que la parte restante se vio obligada a realizar pactos efímeros con el CJNG para sobrevivir. Las pequeñas treguas de un mes de duración sirvieron para poder reorganizarse y reclutar nuevos sicarios a sus filas en los primeros meses de 2020. A El Marro lo sucedió el antes mencionado M1, originario de Ciudad de México y responsable de al menos 50 eventos delictivos anuales desde su ascenso como principal figura del CSRL. Sin embargo, en octubre de 2021, este criminal también fue capturado, provocando un nuevo revuelo en su agrupación. Pese a los constantes golpes a su estructura sicarial y financiera, este cártel se niega a morir y continúa guerreando en las calles de México, pese a no contar con el poder que tenía entre 2017 y 2019. Lo increíble es que pese a ese supuesto golpe altruista para vengar al infante y su madre, en agosto de ese mismo año los sicarios del CSRL, comandados por el M1, llevaron a cabo un crimen similar que dejó tras de sí una multitud de casas destruidas. El 20 de agosto de 2021, los soldados de esa organización desataron el terror con disparos y lanzamiento de granadas en viviendas de Celaya, Guanajuato. Un comando de al menos 4 vehículos repletos de civiles armados arribaron a una vivienda particular en la calle Albino García, donde golpearon la entrada e ingresaron a la fuerza. Dentro, ejecutaron a una mujer. Unas 6 cuadras adelante, una vivienda fue incendiada, pero solo resultó con daños materiales porque no había personas al interior. Cerca de allí, otro domicilio quedó marcado con impactos de armas de fuego, pero este lugar igual estaba deshabitado. Como firma de autor de ese infierno, se colocó una narcomanta amenazando a autoridades y agrupaciones rivales. Aquí andamos y no nos vamos. Los combates entre cárteles se asemejan demasiado a las guerras entre ejércitos regulares, empleando armas de grueso calibre e incluso material explosivo. El problema es que las verdaderas víctimas y rehenes de ese fuego cruzado son los vecinos de las regiones en disputa. Día a día, cientos de mexicanos fallecen en las calles. Ya sea a manos de sicarios de Jalisco o de Santa Rosa de Lima, el resultado es igual de trágico en cada ocasión. El narcotráfico es un rubro turbulento y en constante cambio. Quienes ostentan la corona hoy en día podrían convertirse en cadáveres mañana. Ese es un riesgo que los capos y sicarios aceptan al ingresar al negocio. Dentro de ese universo, los atentados están a la orden del día y lo mismo ocurre con las venganzas. Esto se debe a que entre los pocos códigos inquebrantables de los cárteles mexicanos se encuentra ese por el cual la sangre se paga con sangre. En esta entrega de Militarmente queremos reconstruir un caso ejemplar para que puedas comprender ese arraigado concepto. Nos referimos al brutal asesinato del hijo del M1 y la vendetta instantánea que desencadenó ese atentado. Acompáñanos a conocer los detalles más increíbles de ambos ataques, pero también a la guerra narco entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, la cual dio inicio a esta serie de masacres. La historia que te contaremos hoy se divide en 2 episodios de violencia. Toda acción desencadena una reacción de igual intensidad, y esto es real tanto en el mundo de la ciencia como en el crimen organizado.
Pero antes de ahondar en el atentado sufrido por el hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1, una de las principales figuras sicariales de Sinaloa, es necesario conocer las rivalidades y los territorios que estaban en juego en aquel momento. Empecemos por los perpetradores del primer ataque, el clan de los Beltrán Leiva. A principios de los años 2000, los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva comenzaron a trabajar como comando sicarial bajo las órdenes de su primo, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En ese entonces los hombres de Sinaloa se encontraban guerreando por territorios con el histórico cártel del Golfo, ya que consideraban que era un momento perfecto para conquistar nuevas plazas. En ese contexto, Arturo Beltrán Leiva estuvo a cargo de poderosos grupos de sicarios para luchar por las rutas comerciales en el noreste de México. Además de asesinatos y torturas, su gente utilizó la corrupción y la intimidación para infiltrarse en la política del país. Sus secuaces tenían presencia tanto en instituciones judiciales como policiales, desde las cuales obtenían información privilegiada sobre futuras operaciones antidroga. Algunas fuentes llegan a afirmar que esta organización plantó bandera en la Interpol y en la DEA, lo que da cuenta del alcance que tenía su influencia. En su momento de mayor poder, el clan de los Beltrán Leiva controlaba numerosos corredores de narcotráfico y se dedicaba al contrabando de personas, lavado de dinero, secuestro y comercio ilegal de armas. Todos negocios tan peligrosos como redituables. En aquel entonces parecía que la relación entre los cuatro hermanos y Joaquín El Chapo Guzmán era inquebrantable. Juntos habían conseguido dominar el mercado local y era cuestión de tiempo para que pudieran hacerse de las plazas del cártel del Golfo. El problema es que los capos narcos son tan orgullosos como desconfiados y una serie de arrestos puso fin a la tranquilidad. En 2008 ocurrieron varios acontecimientos importantes que dieron lugar a un conflicto sin precedentes en México. Lo primero que sucedió fue la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, el 21 de enero de ese mismo año. En horas de la madrugada, un equipo de elementos de la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Sedena, atraparon al capo junto a 3 miembros de su cuerpo de seguridad. Todos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y luego al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Estas imágenes fueron registradas durante el operativo. Su encarcelamiento fue un shock para los hermanos criminales. El resto del clan Beltrán Leiva culpó a El Chapo Guzmán, asegurando que había sido él quien brindó datos importantes al Ejército de México, a cambio de inmunidad en futuros arrestos. La amistad entre ambos frentes se disolvió y comenzó una brutal guerra que regó las calles mexicanas con sangre de inocentes. Como si ese no hubiera sido un escenario lo suficientemente apocalíptico, los Beltrán Leiva formaron una alianza temporal con los infames Zetas para vencer al cártel de Sinaloa. La combinación de fuerzas aumentó la violencia de las balaceras, pero no llegó a tiempo para cambiar el resultado. Como podrás imaginarte, esta guerra tuvo como vencedor al Chapo Guzmán, quien logró eliminar a todos sus enemigos. Aquellos que sobrevivieron están hoy tras las rejas cumpliendo penas de varias décadas. Pero no nos adelantemos, volvamos a esos años turbulentos en los que las calles mexicanas eran un territorio en disputa por sicarios armados. Uno de los primeros nombres apuntados por los soldados de los Beltrán Leiva fue Manuel Torres Félix, alias el M1, colaborador histórico del cártel de Sinaloa y figura central de sus operaciones. Pero el objetivo inicial no era matarlo a él, sino a sus hijos. Ahora sí es momento de conocer el primer derramamiento de sangre de esta historia. El 19 de abril de 2008, Atanasio Torres Acosta, alias El Tacho, hijo del M1,
conducía su automóvil por las calles de Sinaloa. Junto a él estaban su esposa y su hermana de 4 años, Alondra Torres. De repente el paseo familiar se transformó en una violenta pesadilla. En una esquina lo esperaba un grupo de hombres armados con fusiles de asalto soviéticos modelo AK-47, que abrieron fuego contra el joven y sus acompañantes. La ráfaga de balas fue brutal. Tanto el vehículo como el conductor de 21 años quedaron irreconocibles luego de los impactos. Ten en cuenta que dependiendo el modelo específico, uno de esos armamentos puede disparar entre 500 y 600 rondas por minuto. Ahora multiplica esa cifra por varios atacantes y el resultado es aterrador. Como si la agresión mafiosa no hubiera sido suficiente, los sicarios también dejaron un mensaje destinado al M1. El papel fue encontrado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa y decía lo siguiente: de parte de tu compadre y sus 2 sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Según fuentes periodísticas, la misiva estaba colocada sobre el cuerpo sin vida de El Tachio, una última humillación a los restos del joven. 2008 fue un año especialmente difícil para la familia Torres Félix, ya que pocos días antes del asesinato de Atanasio, los mismos sicarios habían realizado un atentado contra Joel Torres Jiménez, primo de El Tachio. Este primer ataque ocurrió en un billar de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, pero el resultado fue muy diferente. Joel salió ileso, sin ninguna secuela más allá del susto provocado por los disparos. Obviando el desenlace trágico, hay un detalle milagroso respecto al asesinato del hijo del M1, y tiene que ver con la niña de 4 años que viajaba en el asiento trasero al momento de la balacera. Por suerte, la pequeña Alondra solo recibió un impacto en el antebrazo derecho y luego de meses de tratamiento médico pudo recuperarse. Lo único que queda de esa noche es una enorme cicatriz y los dolorosos recuerdos de la jornada en que perdió a su hermano mayor. En la actualidad ella es una influencer que se ha dedicado a recordar a sus familiares en sus publicaciones e incluso ha participado en diferentes podcasts para hablar sobre la experiencia de vivir un atentado narco. Pero no es como que yo diga, me siento la persona más orgullosa del trabajo que tenía. No, porque bueno, digo, así como yo extraño a mi papá, de que yo digo, no, pues lo mataron y eso. ¿Cuántas personas también no hizo él y tenían familia, tenían hijos? Como habrás escuchado, Alondra habla de su papá, pero sobre eso profundizaremos más adelante. Ahora volvamos al atentado protagonista de nuestro video. El modus operandi y la carta eran indicadores suficientes para comprender que se trataba de un ajuste de cuentas narco realizado por el cártel de los Beltrán Leiva. Cuando se enfrenta a un hombre con tan pocos escrúpulos como el M1, lo mejor es estar seguro de hacer bien el trabajo. En este caso, el asesinato de su hijo no hizo más que enfurecer al sicario de Sinaloa, quien comenzó a planear su venganza en el instante en que se enteró del ataque. Los allegados a Manuel Torres Félix aseguran que se transformó en una bestia sedienta de sangre. Lo único que le importaba era eliminar a todos y cada uno de los responsables, aun si eso le costaba su propio pellejo. Luego de algunas averiguaciones, los hombres del M1 descubrieron que los autores del ataque fueron los Negros, un brazo armado del clan Beltrán Leiva, que estaba a cargo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Villarreal era un sujeto de origen estadounidense que se convirtió en una pieza fundamental para los hermanos sinaloenses, ya que era un experto en la gestión de grupos armados. Es por eso que quedó a cargo de esta tropa de violentos asesinos que en muchos casos provenían de la policía o del mundo militar. Se trataba de un comando especializado en cazar y eliminar a miembros de Sinaloa, el Golfo y los Zetas.
Su zona de operaciones comenzó en Tamaulipas y más tarde amplió su influencia a Nuevo León y el estado de Coahuila. En esas regiones los negros sembraron el terror y fomentaron la guerra abierta contra sus rivales. Para hacerle frente a semejante amenaza, el M1 reunió a varios familiares de apellido Torres y así ejecutar una revancha a la altura. En materia de alter egos criminales, esta familia no se preocupó por ocultar su identidad tras un nombre ingenioso. Se identificaban a sí mismos como los Torres y se transformaron en una de las células más importantes dentro del cártel de Sinaloa. Se dice que el M1 y su hermano Javier fueron los estrategas detrás del ingreso masivo de drogas de factoría sinaloense a Estados Unidos. Años de trabajo junto a sicarios y policías corruptos le brindaron a Manuel las aptitudes necesarias para efectuar un ataque brutal contra los asesinos de su hijo, los negros. Los integrantes de dicho grupo criminal fueron secuestrados uno a uno por parte de los Torres. Una vez en cautiverio, los sicarios eran torturados con técnicas variadas, desde las clásicas golpizas a métodos más novedosos que incluían fuego y electricidad. Te imaginarás el daño que esto podía causar en los cuerpos de las víctimas. La sesión de tormentos no tenía otro fin que desencadenar la muerte, pero de forma lenta y dolorosa. Los Torres no buscaban información. Ellos ya sabían quiénes eran los responsables de la muerte del Tachio. Como era de esperarse, el M1 no se contentó simplemente con acabar con un par de asesinos de poca monta. Su sed de venganza lo llevó a matar también a familiares de los sicarios, repitiendo el ciclo de violencia iniciado con la muerte de su hijo en aquel estacionamiento de un centro comercial. Entre las víctimas de Manuel estaba Roberto Carlos Barceló Villagrán, miembro de la Policía Ministerial que había sido suspendido de su cargo en septiembre de 2007 por tener negocios con los Zetas y los Beltrán Leiva. El hombre pagó un alto precio por su corrupción. Los sicarios le hicieron cortes profundos en la espalda y el pecho para desangrarlo lentamente. Luego le cortaron las piernas, pero hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, experimentando el dolor de perder sus extremidades. Finalmente lo decapitaron como punto final a su tormento. El cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil junto a partes de otras víctimas no identificadas. Culiacán se transformó en una carnicería a cielo abierto. Se dice que el M1 torturó y mató a más de 30 sicarios y policías relacionados a la organización Beltrán Leiva, lo que le valió el apodo de El Ondeado en referencia a su evidente desequilibrio mental. El volumen de muertes e inseguridad llamó la atención del gobierno nacional, que envió más de 2.000 soldados para pacificar la situación. Ese fue el principio del fin para Manuel Torres y sus secuaces. Las operaciones antinarcóticos se hicieron cada vez más frecuentes, y en un allanamiento las autoridades lograron dar con fotos del M1, lo que facilitó su seguimiento y eventual captura. El destino de Manuel fue similar al de su hijo, aunque las balas provenían de un rival muy diferente. La madrugada del 13 de octubre de 2012, alrededor de las 2 de la mañana, personal de la Secretaría de Defensa Nacional, o Sedena, realizó un operativo de captura para dar con uno de los sicarios más buscados del cártel de Sinaloa. La misión se llevó a cabo en la sindicatura de Quila, en el poblado de Oso Viejo, perteneciente al municipio de Culiacán. La carta maestra de los uniformados fue una ametralladora de alto poder de fuego, con la cual abatieron la tímida respuesta armada del M1. Fue así que falleció uno de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. Junto al cadáver se encontraron casi $10,000 en efectivo y 28,000 pesos mexicanos. También se incautó una bolsa de cocaína, 2 pistolas calibre 38 Super y 7 cartuchos calibre .22. Lo que verás a continuación es el lugar de reposo final de El Ondeado, el mausoleo de los Torres, en el cual se incluye un gran mural que reúne a padre e hijo.
Antes de cumplir los 10 años, Alondra Torres se quedó sin padre y sin hermano. Gracias a las entrevistas brindadas en el último tiempo, podemos saber la manera en que vive la familia de un capo narco fallecido. Durante su infancia, todo su entorno usaba la coartada de la ganadería para explicar sus ganancias y constantes viajes. A pesar de que su vida no era típica, jamás sospecharon ni ella o sus hermanos del negocio. Sin embargo, consideró que tampoco le escondieron información al respecto. Si se llegaban a enterar de algo, se los confirmaban sin dar más detalles. También aseguró que siempre estuvo en colegios privados e incluso tuvo maestros particulares en algún momento. Además, mencionó que nunca sufrió problemas en los planteles escolares donde cursaba sus materias. Jamás fue temida o reconocida por ser la hija del M1. Sin embargo, la cuidaban mucho en el aspecto físico. Por ejemplo, no le permitían hacer deportes debido al balazo recibido en su brazo derecho. Así describe la joven lo que ocurrió aquel 19 de abril. En el brazo tuve un accidente hace 13 años más o menos, donde falleció mi hermano. No me gusta mucho entrar en detalle en eso, pues siempre he evadido, no lo he evadido, pero no me gusta responder a detalle no me gusta recordar. Cuestiones tuyas, sí, pues ya son más personales. Pero fue un accidente. Sí, un accidente que tuve hace 13 años y pues no me gusta entrar mucho en detalle en eso. Historias como la de la venganza del M1 nos permiten ver de otra manera a los grandes jefes criminales del mundo narco. Hasta el sicario más poderoso es susceptible al dolor y la tragedia. Ni el hombre más duro puede soportar la pérdida de un hijo. La locura de Manuel Torres Félix desató un tendal de sangre en Sinaloa, y si bien obtuvo su venganza, esa masacre terminó condenándolo. La política del ojo por ojo tiene un precio muy alto a pagar. En la prisión del Altiplano, en México, hay un hombre que podría recuperar su libertad. No es un criminal común y sus delitos exceden por mucho los cargos de robo o asesinato. Es un hombre viejo que alguna vez fue rubio, de ojos claros y mirada pastosa, casi siempre amenazante. Este hombre, que al mirarse al espejo ve los recuerdos de un gran capo del narcotráfico, perdió a toda su familia de la forma más horrible que cualquiera se pueda imaginar, víctima de la venganza de un cártel rival. Héctor Luis Palma Salazar, conocido en el bajo mundo criminal como El Güero, tuvo una vida propia de una película de Hollywood, plagada de violencia, intrigas, traiciones y tragedias románticas. El hombre que comenzó su carrera como pistolero y asesino bajo las órdenes del jefe de jefes, Félix Gallardo, más tarde desafió a su mentor y se unió al Chapo Guzmán para crear una de las organizaciones terroristas más grandes de México, el Cártel de Sinaloa. Como jefe de Sinaloa, el Güero fue ejecutor de algunas siniestras masacres, como el golpe contra la discoteca Cristín, y lanzó una gran guerra contra el Cártel de Jalisco comandado por los hermanos Arellano Félix. Sin embargo, debido a su traición, el Güero lo perdería todo, primero su familia y luego su libertad. Tras pasar casi 30 años en prisión, incluyendo una estadía de 10 años en una cárcel de Estados Unidos, puede que este hombre recupere su libertad e incluso cabe la posibilidad de que regrese una vez más a las calles con buena parte de su poder intacto. En este nuevo episodio de Militarmente te contaremos todo sobre el poderoso Güero Palma, el cofundador del peligroso Cártel de Sinaloa. El castigo de Héctor Luis Palma Salazar no fue menor. 30 años en prisión. Primero en México, luego en Atwater, en Estados Unidos, luego nuevamente en su tierra natal, en la prisión del Altiplano. Pero lo peor es que debió ser testigo directo del horrible homicidio de su esposa y sus 2 hijos, como venganza por haber desafiado al jefe de jefes y a la familia Arellano Félix al intentar controlar las mayores rutas del tráfico en México.
Sin embargo, el calvario del Güero Palma no es el de un hombre inocente que sufre los designios de un destino injusto, sino que se trata de uno de los criminales más grandes en la historia reciente de México, que ha sabido extender el terror y la violencia como líder del Cártel de Sinaloa, organización donde reinó junto al Chapo Guzmán, incluso desde la cárcel. Antes de indagar en los trágicos eventos que han signado la vida de este siniestro narcotraficante, debemos conocer su historia. Héctor Luis Palma Salazar nació en Sinaloa y desde pequeño lo llamaban El Güero debido a su cabello rubio y ojos claros que lo hacían parecer un pequeño gringo. En su juventud se introdujo al bajo mundo de Sinaloa como ladrón de coches, aunque su carácter violento y frontal lo hicieron destacar entre otros criminales. Esto llevó a que lo reclutaran como pistolero en el incipiente mundo del tráfico de drogas en el Cártel de Guadalajara, que por aquella época controlaba todo el negocio. De la mano del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, el Güero Palma fue abriéndose un lugar en el rentable mundo del crimen, junto a otras dos jóvenes promesas, Abelardo el Lobito Retamosa Machado y Joaquín el Chapo Guzmán. Estos hombres se convirtieron en una potente trifásica que alimentaba de energía violenta al Cártel de Tijuana y competían delante de los ojos del zar de la droga contra los hermanos Arellano Félix, que si bien eran colegas de cártel, representaban una suerte de enemigos internos para los tres pistoleros. En 1988, el Güero Palma y el Lobito Retamosa Machado fueron culpados por el cártel de perder un importante cargamento de cocaína. Si bien Palma logró evadir el castigo, Retamosa fue asesinado a pedido de Félix Gallardo. Las tensiones dentro del cártel crecían mes a mes y una guerra civil entre bandas de pistoleros parecía inevitable. Pero el tiempo se ocupó de zanjar esta disputa cuando el jefe de jefes, Félix Gallardo, fue detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad, desarticulando su jefatura dentro del Cártel de Guadalajara. Los conflictos internos hicieron que esta enorme organización que controlaba la totalidad del tráfico de cocaína entre México y Estados Unidos no sobreviviera a la decapitación de su estructura. El cártel se fragmentó en otros cárteles menores. Los Arellano Félix fundaron el Cártel de Tijuana. El Cártel del Golfo renació con la llegada de Juan García Ábrego y el Señor de los Cielos, Armando Carrillo Fuentes, quien se especializaba en el tráfico aéreo, tomó el liderazgo del Cártel de Juárez, dándole nueva fuerza. Pero los dos lugartenientes más importantes de Félix Gallardo, Palma y Guzmán, se unieron para formar el Cártel de Sinaloa, sin saber que se convertirían en el mayor poder narco de México. Con la captura de Félix Gallardo, el negocio del narcotráfico se abrió a una gran cantidad de capos que buscaban llenar los zapatos del zar de las drogas. Entre ellos estaban el Güero y el Chapo. El dúo que se había formado como músculo del Cártel de Guadalajara ahora aspiraba a pasar a las grandes ligas y comenzaron a operar con el tránsito de cocaína desde Sinaloa hacia Estados Unidos. Ambos pistoleros forjaron una alianza con Ismael El Mayo Zambada, quien tenía estrechos vínculos con el Cártel de Juárez y era bastante bueno para organizar la logística necesaria para el tráfico de estupefacientes. De esta manera, Palma y Guzmán se convirtieron en la cabeza operativa del nuevo Cártel de Sinaloa, mientras que El Mayo se ocupaba de la distribución de las drogas. Los tres hicieron que en pocos años la organización se convirtiera en una de las más poderosas de todo México e incluso una de las más extensas a nivel internacional, operando en decenas de países por los 5 continentes y conectada con todas las mafias, sindicatos del crimen y organizaciones terroristas importantes. Individualmente, Palma fue responsable del traspaso de miles de toneladas de drogas a través de la frontera con Estados Unidos, y más allá de su importante papel en el Cártel de Sinaloa, en 1989 forjó una alianza con el narcotráfico de Venezuela, cuando conoció a un joven criminal venezolano llamado Rafael Enrique Clavel Moreno, quien salía con Minerva, la hermana del Güero.
Palma tomó mucha confianza con Clavel y lo integró a su círculo íntimo, sin saber que el venezolano era parte de una siniestra trama de venganza que destruiría su vida para siempre. Cuando el Güero Palma y el Chapo Guzmán crearon el Cártel de Sinaloa, ambos sabían que esta decisión no sería gratuita. Mucha gente buscaba sus cabezas, y si bien el Chapo tenía cierta protección por ser el sobrino de Pedro Avilés Pérez, la muerte podía llegar a cualquier instante. Sin embargo, ni estos brutales criminales que estaban acostumbrados a torturar y asesinar a sangre fría, podían imaginar el golpe que Palma estaba por recibir. Félix Gallardo, el jefe de jefes, continuaba corriendo parte del cártel de Guadalajara desde la cárcel, aunque perdiendo poder frente a Sinaloa. Los grandes competidores del Chapo y de Palma eran los hermanos Arellano Félix, quienes ostentaban buena parte del remanente de operaciones de Guadalajara. En este contexto, el Güero abrió las puertas de su hogar a su socio, Rafael Enrique Clavel, sin saber que este hombre no estaba interesado en su hermana. Clavel, que era un galán, sedujo a la esposa del Güero, Guadalupe Lejía, quien ya casi no tenía contacto con su marido. 2 semanas luego de que se conocieran, el venezolano convenció a la mujer de Palma de que dejara a su marido y que se fugaran junto a los 2 hijos del Güero, Natalí de 4 y Héctor de 5 años. Increíblemente, Guadalupe aceptó la propuesta y huyó con Clavel hacia Estados Unidos, llevando a los niños. Pero una vez que hubiera cruzado la frontera, el venezolano obligó a Guadalupe a que retirara $2 millones de una de las cuentas internacionales de Palma, y luego de que la mujer lo hiciera, la asesinó. Clavel decapitó a la mujer, guardó su cabeza en una nevera portátil y se la envió a Palma. Luego raptó a los 2 hijos del Güero y los llevó hacia Venezuela, donde los arrojó desde lo alto de un puente matándolos. Clavel filmó el brutal infanticidio doble y le envió la cinta al Güero para que sea testigo de la muerte de su descendencia. El Güero quedó destruido por la situación e intuyó que Clavel no había actuado por cuenta propia, sino que había sido contratado para ejecutar este plan como venganza. Sus principales sospechosos fueron sus mayores enemigos en ese momento. Félix Gallardo, quien estaba preso pero seguía teniendo poder fuera de la cárcel, y los hermanos Arellano Félix. Pero Palma no iba a ceder frente a tal brutalidad y él también preparó su propia venganza. Rafael Enrique Clavel fue detenido en Caracas y juzgado por el asesinato de los niños. Un tiempo después sería asesinado dentro de la cárcel a los tiros en un presunto intento de escape que jamás fue aclarado. Además de este asesinato, el Güero decidió lanzar una violenta campaña contra sus rivales, Félix Gallardo y el Cártel de Tijuana, a quienes juzgaba responsables por la muerte de su familia. Así comenzaron una serie de ataques contra distintas personas y establecimientos que operaban para estas organizaciones. Quizás la más recordada sea la masacre de la discoteca Cristín. El Chapo Guzmán no dejó solo a su socio. El Güero Palma quería venganza y el Chapo, quien no era ajeno a la violencia extrema, decidió ayudarlo. Ambos urdieron un plan para contraatacar al Cártel de Tijuana. El Mayo Zambada organizó una reunión entre los líderes de ambos cárteles y puso como lugar del encuentro la discoteca Cristín, ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco. Los hermanos Arellano Félix se comprometieron a ir y allí era donde golpearían los de Sinaloa. El 8 de noviembre de 1992, 25 sicarios del Cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán y el Güero Palma a la cabeza, irrumpieron en la discoteca con el objetivo de asesinar a Ramón y Francisco Javier Arellano, líderes del Cártel de Tijuana. Allí se dio un intenso tiroteo entre las 2 facciones que dejó la trágica suma de 6 muertos, aunque los hermanos Arellano Félix lograron escapar del lugar. Durante los años subsiguientes, Palma lanzaría más golpes en venganza por la muerte de su mujer y sus hijos, que resultaron en la muerte no solo de Clavel, sino también de su abogado, al menos 9 familiares de los Arellano Félix, 3 niños y varios cómplices venezolanos. No obstante, mientras llevaba adelante su venganza, la carrera de Palma se acercaba al final.
Palma continuó con su rol de capo dentro de Sinaloa, cooperando con el Chapo Guzmán, hasta que en 1995 sufrió un accidente aéreo. El Güero debía asistir a una boda en Guadalajara y como transporte decidió utilizar una avioneta privada. Pero mientras sobrevolaba Nayarit, la avioneta perdió el control y terminó estrellándose contra el terreno. El Güero sobrevivió al choque y se dice que él mismo asesinó al piloto y al copiloto en un ataque de furia por el accidente. No obstante, el siniestro llamó la atención de las autoridades mexicanas y permitió que la policía finalmente lograra arrestar a Palma. Palma fue encerrado en México, pero más tarde sería enviado a la prisión de Atwater en Estados Unidos, donde permaneció hasta 2016, cuando fue enviado de regreso a México y reubicado en la prisión del Altiplano. Debido a su buen comportamiento, su pena fue reducida y en el año 2021 fue liberado, aunque volvieron a aprisionarlo casi inmediatamente por una causa penal derivada de sus crímenes pasados. Sin embargo, para el año 2024 podría recuperar su libertad y tal vez, ¿por qué no?, quizás recupere algo del poder que aún mantenía en el cártel de Sinaloa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.